siempre aquí tratamos de analizar la realidad o de comentar la realidad desde un punto de vista razonable, racional, basado en datos y distinto de lo que nos recomiendan los que quieren que opinemos de una u otra forma. Y un ejemplo de ello claramente ha sido el de Venezuela. A mí me han atacado muchísimo por decir que las elecciones en Venezuela son absolutamente infiables, porque los partidarios de Maduro me han dicho que soy derechista, que soy facho, que soy de lo peor del mundo, otanista, nazi, bueno, todo lo que se les puede a ustedes ocurrir, y además pateo gatitos por la calle. Y los opositores a Maduro me han exigido que yo diga que lo que cometió Maduro es un fraude, cosa que aunque a todos nos parece evidente, pues si no la aprobamos no nos sirve de nada, simplemente decimos, pues ya estamos de acuerdo, hubo fraude, ya bien, a eso. ¿Y luego qué? Si queremos que haya presión internacional, pues bueno, hay que mostrar pruebas que hagan necesario que quienes de alguna manera están de su lado digan, igual estamos metiendo la pata, que ya lo empezaron a hacer algunos de sus más cercanos amigos, sobre todo cercanos a Putin, de eso vamos a hablar al rato, y entonces pues el hecho que yo diga que hay que presentar pruebas, bueno, me han insultado los fans de María Corina Machado, me han llamado aliado de Maduro, socialista del siglo XXI, soy socialdemócrata, pero no socialista del siglo XXI, comunista, guevarista, partidario de la revolución de Fidel Castro. Hágame usted el favor, no todas las tonterías que se les han ocurrido, porque lo que quieren no es conocer la realidad con toda certeza, sino que la visceralidad esté de su lado. Y lo que hacemos en este canal es precisamente decir que independientemente de la visceralidad, pues nos ajustamos a los hechos, a los datos, a la información que tenemos. Toda la información que tenemos indica que en Venezuela hubo un fraude, sí, pero falta, si pudiéramos probarlo de manera absolutamente contundente, se lo embarramos en la cara a Lula, que ha metido la pata, a Petro, que ha sido tibio, a López Obrador, que no quiere que nadie haga injerencia en Venezuela, pero él hace injerencia en todos lados, a Díaz Canel, etc.